Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que esta charla sea de gran apoyo para ustedes. Hoy es un día súper especial para Gutis porque es el lanzamiento del nuevo anticonceptivo Beleza. Beleza es un anticonceptivo que contiene valerato de estradiol y dienogés. Esta combinación lo hace un anticonceptivo de última generación y lo hace muy especial para Gutis porque es un anticonceptivo cuadrifásico. Esto quiere decir que va a tener diferentes concentraciones a lo largo de sus 28 tabletas. ¿Y por qué lo hace especial? Porque una producción de un anticonceptivo cuadrifásico pues necesita una máquina especial y hay muy pocas en el mundo. Esas está en Costa Rica. Entonces, para Gutis, como un laboratorio nacional, tener la oportunidad de crear un anticonceptivo de este nivel, pues es de muy alto nivel y nos da mucho orgullo, ¿verdad? Poder presentarles y darles una opción terapéutica nueva para ustedes. Hoy es un honor presentarles al doctor que va a ser nuestro speaker del día de hoy, que va a hablar sobre los beneficios no contraceptivos del valerato de estradiol y el dienogés. El doctor Iñaki Lete Laza. Él es un médico ginecólogo de España, máster en cirugía laparoscópica, y el doctor ha participado en más de 18 ensayos clínicos como investigador principal. Tiene más de 130 artículos publicados y 25 libros. Y ha participado en más de 800 congresos como ponente en congresos tanto nacionales como internacionales. Les comento que, bueno, les agradezco si pueden poner siempre en silencio sus celulares, ¿verdad? Para no interrumpir la charla del doctor. Y también les comento que vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al final de la charla. Entonces, pueden escribir cualquier consulta que tengan hacia el doctor en el chat y luego, posterior a la charla, las voy a estar leyendo. Sin más, espero que sea de gran apoyo para ustedes y buenas noches, doctor. Continuamos. Hola, muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes en Costa Rica, buenas noches en España. Sabéis que hay 7 horas de diferencia y esta es una hora poco adecuada para... Pero bueno, estamos acostumbrados a las guardias de obstetricia, a las urgencias. Tampoco es una molestia para mí especial. Para mí es un placer poder dirigirme hoy a mis compañeros costarricenses. Quiero agradecer a Susana Robles la amabilidad que ha tenido por invitarme a participar en esto que la pandemia y el nuevo mundo nos ha obligado a hacer, ¿no? Que son encuentros virtuales a través de las ondas o de Internet, en lugar de estar en presencia física, como me hubiese gustado estar con vosotros ahí. Yo he estado en Costa Rica un par de veces y le tengo especial cariño, bueno, os tengo especial cariño a toda Latinoamérica, pero es que cuando he aterrizado en Costa Rica las 2 veces, he pasado por un lugar antes de llegar a San José que se llama Heredia, que se llama exactamente igual que el pueblo en el que yo habito aquí en la provincia de Álava, cuya capital es Vitoria, que veis aquí, pero yo también vivo en Heredia y por lo tanto para mí tiene un especial atractivo. Bien, hoy Susana me dijo, por favor, doctor, quiero que nos hable de los beneficios no anticonceptivos de la combinación con dienogés y valerato de estradiol. Bien, este es mi conflicto de intereses, siempre lo pongo en cualquier presentación que hago, una ponencia por la que percibo honorarios y veis ahí también cuáles son mis otros conflictos de intereses. Y este es el esquema para la conferencia de esta noche, tarde para vosotros, ¿no? Primero, unas pinceladas, una introducción sobre qué es el anticonceptivo que contiene estradiol, valerato y dienogés, que ahí creo que se va a llamar Beleza, por lo que me dijo Susana, una introducción, para luego centrarnos en el objetivo de la charla de esta noche, que es cuáles son los beneficios no anticonceptivos o beneficios beneficiosos de esta combinación y unas conclusiones, ¿vale? Lo primero, ¿qué es? Pues es un anticonceptivo hormonal combinado
que se administra o se ingiere por vía oral, y en una dosificación dinámica que es cuatrifásica o cuadrifásica, que luego veremos un poquito más adelante. Pero fijaros que hay dos componentes que ya conocéis. Yo cuando Susana me invitó dije, bueno, pero este producto con otro nombre comercial ya está disponible en Costa Rica. Dijo, sí, vale, pues lo conocéis perfectamente qué es la combinación de estradiol, valerato y dienogés, pero permitidme que haga simplemente un recuerdo rápido, ¿no? El estradiol valerato es una sal de estradiol, es un éster del 17-beta-estradiol que después de administrarse por vía oral a nivel hepático se hidroliza en estradiol. Por lo tanto, la farmacocinética y la farmacodinámica del estradiol valerato son comparables. Fijaros cómo se absorbe en el tubo digestivo en forma de sal de estradiol, de valerato, pero en el hígado se transforma ya en estradiol y se libera el ácido valérico. Pero hablamos de un comportamiento a nivel farmacodinámico fundamentalmente similar, porque a nivel farmacocinético hay que decir que la metabolización a nivel hepático del estradiol valerato es más rápida que la del estradiol, y esto es una ventaja. Evitamos la metabolización, los diferentes pasos hepáticos, mejor dicho, que tiene que hacer el estradiol para poder ser antes de ser liberado del hígado, ¿no? Esto es una ventaja que luego ya veremos en qué se puede traducir o no respecto a la seguridad del fármaco, ¿no? Pero ya hay que decir de entrada que todos los compuestos que contienen estradiol, bien sea en forma de valerato, bien sea en forma de 17-beta, en principio, tienen un comportamiento mejor a nivel metabólico y a nivel hematológico o de la coagulación que los que contienen el estradiol, y esa es la razón fundamental, ¿no? Y la siguiente cuestión es, bueno, vale, vamos a utilizar un anticonceptivo con una sal de estradiol, ¿cuál es la dosis bioequivalente? Es decir, cuando yo administro este preparado cuatrifásico que hemos dicho con la dosis que vamos a ver a continuación, ¿a qué equivale cada comprimido? Veis ahí, 2 miligramos de estradiol valerato equivalen a la acción que puede tener 20 microgramos de tinestradiol. ¿En qué sentido? Pues en el efecto biológico de supresión de la FSH, de inhibir la ovulación, de estimular el endometrio, de síntesis de las proteínas, el impacto en la síntesis de proteínas hepáticas de la coagulación, las SHBG, por lo tanto, 2 miligramos de estradiol valerato equivalentes a 20 microgramos de tinestradiol. No vayamos a pensar por aquello que el efecto trombótico de los anticonceptivos es dosis estrógeno dependiente, una dosis de 2 miligramos sea muy superior en efecto a una dosis de 20 microgramos. No, son equivalentes. Hablamos de dos compuestos diferentes en ese sentido, valerato y tinestradiol. Bien, segundo componente del anticonceptivo, el dienogés, el gestágeno. Es un combinado, lleva un estrógeno, en este caso estradiol valerato, y un gestágeno, que es el dienogés. El dienogés es un gestágeno que es derivado de la 19-nortestosterona, ¿vale? Por lo tanto, con inicialmente un perfil que podría ser androgénico, pero tiene una serie de características diferenciales que lo hacen un gestágeno muy apto para ser utilizado en la anticoncepción. La primera que veis aquí, que he remarcado, es su pronunciado efecto endometrial. Pero fijaros, me interesa más que veamos esta diapositiva. De las propiedades farmacológicas del dienogés, desde el punto de vista clínico, lo que a nosotros como clínicos, como ginecólogos que vemos pacientes cada día, nos interesa es su fuerte efecto progestacional sobre el endometrio, ya conocido, y lo sabéis perfectamente, porque cuando hablamos de una enfermedad como la endometriosis y hablamos de tratamiento con gestágenos, pues tenemos desogestrel, noreltisterona y dienogés como tratamiento con indicación, como gestágeno con indicación para el tratamiento de la endometriosis. Por lo tanto, un potente efecto sobre el endometrio y luego una actividad antiandrogénica. Con ser un derivado de la 19-nortestosterona, resulta que no se fija al receptor androgénico y es más, tiene una actividad antiandrogénica que luego vamos a ver cómo en algunos ensayos clínicos se ha podido demostrar respecto al acné o la SHBG o lo que fuere. Esto es lo que tenemos. Tenemos un preparado con
estradiol valerato y con dienogés. Perdón, que se me ha pasado, con una dosificación dinámica, cuatrifásica. ¿Qué significa esto? Pues que damos dosis diferentes a lo largo del ciclo. No es un monofásico que se administre en la misma dosis desde el día 1 hasta el 24, 26, 21 del ciclo, sino que se administra en dosis cambiante. Y aquí tenéis el porqué, el racional del por qué hacer una dosis dinámica, pues para un poco remediar lo que pasa en un ciclo fisiológico, en un ciclo menstrual, ciclo ovárico normal, ¿no? Que haya un predominio estrogénico en la primera fase del ciclo, como ocurre en la fisiología normal de una mujer que no utiliza anticonceptivos. En la primera parte del ciclo se estimula por parte de la FSH la secreción de 17 beta-estradiol por parte del folículo ovárico y por lo tanto hay un predominio estrogénico, mientras que en la segunda fase del ciclo, después de que se produce la ovulación, cuerpo lúteo, cuerpo amarillo y progesterona circulante, hay un predominio gestagénico. Esta es la idea, este es el concepto de la dosificación dinámica. Imitar, remediar, hacer que lo que yo administro sea lo más parecido posible al ciclo de la mujer. ¿Vale? ¿Para qué utilizamos un anticonceptivo? Diréis, bueno, lo utilizamos para muchas cosas, evidentemente, como luego vamos a ver, cuando queremos aprovecharnos de los efectos beneficiosos no anticonceptivos. Pero inicialmente un anticonceptivo se utiliza para evitar un embarazo. ¿Y cuál es la eficacia de Beleza o de la combinación de estradiol valerato y dienogés para evitar el embarazo? Mirad, aquí hay 3 estudios en fase 3 que evalúan esta eficacia y que incluyeron un total de más de 2.600 pacientes. Aquí tenéis los estudios referenciados y aquí los resultados. ¿Cuál es el índice de PER de Beleza cuando se utiliza para evitar el embarazo o cuando se utiliza como anticonceptivo? En caso de uso perfecto, el índice de PER es del 0,42. Y cuando al uso perfecto le añadimos el uso el uso habitual, la vida real, las condiciones de la usuaria, incluyendo el mal cumplimiento, todo lo que sea, todo lo que incluye o influye en la eficacia, ves como el índice de PER es de 0,79. Esto es un índice de PER muy bueno. Es equiparable a los anticonceptivos, a cualquier otra píldora anticonceptiva que tengamos, equiparable a otros anticonceptivos hormonales combinados por otras vías. Por lo tanto, hablamos de un preparado que evita bien el embarazo y por lo tanto tiene una alta eficacia anticonceptiva. Y ahora ya vamos a entrar en materia de lo que me pidió Susana en su día. ¿Qué efectos beneficiosos tiene la combinación de estradiol valerato y dienogés? Y he hecho una revisión de las evidencias científicas basándome en esto que ya publicamos nosotros hace ya muchos años, 2006, ¿no? Ya publicamos en España cuáles son los efectos beneficiosos no anticonceptivos reconocidos a la anticoncepción hormonal combinada, que son beneficios relacionados con la menstruación, que tenéis aquí, dismenorrea, sangrado menstrual, síndrome premenstrual, efectos relacionados con la sexualidad, mejoría de la sexualidad, efectos beneficiosos relacionados con la fertilidad, con la piel y el hueso y sobre las neoplasias. Esto es lo que sabemos de la anticoncepción hormonal combinada, publicado año 2006. La pregunta que yo intento responder esta noche es, bien, ¿estos efectos beneficiosos son aplicables al nuevo anticonceptivo que vais a tener o ya tenéis o vais a tener en breve disponible, en Costa Rica, de nombre Beleza y de composición estradiol valerato y dienogés? ¿Son aplicables? ¿Cumple con estos requisitos? Pues vamos a ir poco a poco viendo. ¿Qué efectos beneficiosos sabemos que están relacionados con la menstruación? Ya hemos dicho, lo primero, la mejoría de la dismenorrea. ¿Qué sabemos de lo que ocurre con Beleza y la dismenorrea? Mirad, este es un ensayo clínico randomizado en fase 3, en el que se incluyeron 500 mujeres de 14 a 50 años que tenían dismenorrea primaria. Grupo de estudio, Beleza, grupo control, etilenoestradiol y levonorgestrel. 3 ciclos de seguimiento. Y aquí tenéis los resultados. Aquí tenéis el grupo de Beleza, este es
Este es la media el número medio de días en que las mujeres referían dolor antes de empezar a tomar el anticonceptivo y 3 meses después, 3 ciclos después, una reducción de más del 50%. Aquí tenéis el cambio y lo mismo ocurrió. Es decir, ¿por qué decimos esto? Porque no hay una diferencia significativa. Porque sabemos que cualquier anticonceptivo hormonal combinado es eficaz para el control de la dismenorrea. Les deja de doler la menstruación a las mujeres que utilizan. De hecho, utilizamos como tratamiento de primera línea en muchas ocasiones anticoncepción hormonal combinada para el tratamiento de la dismenorrea. En este caso, ¿qué se puede concluir de esta diapositiva de este estudio de Felice Petraglia? Que Beleza se comporta igual que al menos el anticonceptivo con estradiol y levonorgestrel. Más estudios hechos comparando Beleza con otros anticonceptivos en el tratamiento de la dismenorrea. Este es el estudio de Wisal. Aquí tenéis también 2 grupos de mujeres. En el grupo 2, las mujeres que utilizaron Beleza. En el grupo 3, las mujeres que utilizaron estradiol y drospirenona. Y fijaros, utilizando una escala visual analógica de medición del dolor, cómo los grupos fueron equiparables. No hay diferencias, insisto. No es inferior, Beleza no es inferior a ningún otro anticonceptivo hormonal combinado para el control de la dismenorrea. Otro efecto beneficioso que asumimos de la anticoncepción hormonal combinada y que habitualmente además utilizamos la anticoncepción hormonal combinada para tratar esta patología tan frecuente en nuestros pacientes, que es el sangrado menstrual abundante, definido por un sangrado de más de 80 centímetros cúbicos de sangre en un periodo menstrual. Utilizamos anticoncepción hormonal combinada. ¿Vale? Entonces tenemos aquí el ensayo clínico de Fraser, publicado en Human en 2011, en el que compara qué ocurre con la cantidad de sangrado menstrual en mujeres que utilizan estradiol, valerato y dienogés comparadas con placebo durante un periodo de tiempo de 196 días, con 231 mujeres en un ensayo clínico randomizado y doble ciego. Esto es lo que ocurre. Las mujeres que toman el anticonceptivo, los que toman Beleza, veis aquí el porcentaje de pacientes que responden completamente, es decir, que disminuyen el sangrado menstrual y lo que ocurre con el placebo. Y aquí, aquellas mujeres que responden igual de las que se eliminan, las que no tenían datos completos, por lo tanto, cuando en la población por protocolo, no por intención de tratar, por protocolo, la reducción del sangrado menstrual es muy superior y estadísticamente significativa respecto a placebo cuando utilizamos Beleza. En el mismo estudio de Fraser, aquí veis lo que ocurre en los ciclos de tratamiento en cuanto a lo que ocurre en la cantidad de sangrado menstrual. Esta es la cantidad de sangrado menstrual. Hemos dicho que definimos sangrado menstrual abundante por encima de 80 centímetros cúbicos. Tenéis aquí una media de casi 150 en los 2 grupos, Beleza, placebo, al inicio del estudio. Ya el primer ciclo empieza a disminuir con Beleza. Con placebo no ocurre esto. Segundo ciclo disminuye drásticamente la cantidad de sangrado. Hablamos de cantidad de sangrado en un ciclo, que ya veis cómo baja a 40, que es normal, y cómo se mantiene hasta 7 ciclos, mientras que con placebo no se observa ese beneficio. Por tanto, el ensayo clínico de Fraser fue definitivo para que la combinación con estradiol, valerato y dienogés obtuviese la aprobación de la EMA y de la FDA para ser considerado para obtener la indicación de tratamiento de sangrado menstrual abundante. Y este es un estudio de mi amiga Rosela Napi, en el que lo que hace es poner de una forma gráfica la reducción del sangrado en estudios no comparativos. No han comparado Beleza con drospirenona, con levonorgestrel, no lo han comparado directamente face to face. Pero aquí tenéis cómo, de una forma muy gráfica, se ve que el tratamiento más efectivo que tenemos para reducir el sangrado menstrual es la utilización de un dispositivo liberador de levonorgestrel, Mirena, y la segunda formulación más eficaz, o el segundo tratamiento más eficaz para disminuir el sangrado menstrual es la combinación de estradiol, valerato y dienogés. Aquí tenéis lo que ocurre con el otro anticonceptivo combinado con levonorgestrel, la metoxiprogesterona, ácido tranexámico o el placebo.
Evidentemente, las dos mejores opciones son estas. Sabemos de las diferencias que existen entre una anticoncepción intrauterina de solo gestágeno para 5 años y un anticonceptivo hormonal combinado. Básicamente, el patrón de sangrado que van a tener las mujeres con Mirena frente a las mujeres con pereza. Pero fijaros cómo la cuestión que me planteaba ¿es eficaz en reducir el sangrado menstrual abundante? Pues sí, es eficaz. ¿Vale? Y esta reducción del sangrado menstrual también se publicó en el año 2012 por el estudio de Robert Wasiak, que lo que hace es mejorar las condiciones, lo que el sangrado menstrual abundante a veces suele producir en las pacientes, que es una pérdida de la capacidad de producción o un dejar de hacer las actividades de la vida normal, ¿no? Y se recuperan, aquí tenéis en amarillo lo que ocurre, esto es reducción de la discapacidad para el trabajo o reducción de la discapacidad para las actividades diarias de la vida en las mujeres que utilizaron dienogés y estradiol valerato frente a placebo. Por lo tanto, no solamente reduce la cantidad de sangrado menstrual, sino que las pacientes, las mujeres, mejoran en su capacidad productiva, en el trabajo, en la vida diaria y en sus actividades diarias. Y hay otra serie de síntomas o de circunstancias relacionadas con la menstruación que nosotros solemos tratar con anticonceptivos. ¿Cuáles son? Los síntomas menstruales. ¿Y a qué nos referimos con esto? Básicamente, a la cefalea, a la mastodinia, tensión mamaria, como queráis llamarlo, o al dolor pélvico que puede aparecer en los días de intervalo libre de toma de un anticonceptivo o durante la menstruación de una mujer que no toma anticonceptivos, ¿no? Son lo que se llaman síntomas menstruales, no premenstruales, sino síntomas menstruales. Mirad, en este estudio no me sale ahora el nombre de Jensen, pero de la Universidad de Oregón, no me sale el nombre de pila, no importa. En el estudio de Jensen compara la combinación que hoy analizamos en negro, que es Beleza, con un anticonceptivo muy utilizado en Estados Unidos por vía oral también, que contiene etinilestradiol y norgestimato. Y fijaros cómo, respecto a la cefalea y al dolor pélvico durante los días en los que la mujer tiene una menstruación, mejor dicho, podemos hablar de un sangrado por deprivación, fijaros cómo en el grupo de Beleza, esto es medido mediante una escala visual analógica, esto es lo que teníamos antes de empezar el tratamiento y esto es lo que tenemos al sexto ciclo, una disminución significativa, y también disminuye con la otra combinación de etinilestradiol y norgestimato. Pero fijaros cómo la disminución es menor y esta diferencia alcanza significación estadística. Por lo tanto, respecto a esos síntomas menstruales, y hay otro estudio que os presentaré ahora, un comportamiento mejor que el anticonceptivo con norgestimato. En este otro estudio hecho igual, el anterior, vuelvo ahí, era el Harmony 1, en el Harmony 2, en el que se compara la combinación con levonorgestrel y etinilestradiol en lugar de norgestimato, pues fijaros cómo los resultados son absolutamente similares, con una mayor diferencia estadística, ¿no? La P menor, ya veis aquí el valor de la P. Por lo tanto, mejor comportamiento respecto a síntomas menstruales, y esto es lógico, es lógico. Primero, acortamos el periodo libre de hormonas, con lo cual reducimos la probabilidad de que el folículo empiece a producir estradiol y eso tenga su efecto en la cefalea, tensión mamaria, etc. Y segundo, estamos utilizando un estrógeno menos potente que el etinilestradiol y por lo tanto es de esperar, y se confirma en los estudios, que el comportamiento también respecto a los síntomas menstruales es mejor. Más cosas que pueden ocurrir durante la menstruación, la migraña, la cefalea migraña catamenial. También este es un trabajo de mi amiga Rosela Napi, en el que lo que hace es no comparar, sino hace un estudio prospectivo de 6 ciclos de seguimiento en 32 mujeres de más de 35 años que habían sido diagnosticadas de migraña relacionada con la menstruación, migraña catamenial. Y aquí tenéis lo que ocurre. En
antes, el baseline, antes de empezar el tratamiento, a los 3 ciclos y a los 6 ciclos, ¿vale? Una disminución tanto en los ataques de migraña como en la duración significativa. Veis aquí el asterisco, disminución significativa del número de ataques, de la duración de los ataques, de la severidad de los ataques y de la necesidad de utilizar analgésicos para la migraña. Por lo tanto, también hay evidencias de que esta combinación anticonceptiva es válida para el tratamiento de la migraña menstrual o migraña catamenial, como le queramos llamar. Segunda cuestión a la que yo me refería en esa diapositiva de nuestro artículo publicado en 2006, ¿no? Tiene efectos beneficiosos, la anticoncepción hormonal combinada en general, al eliminar el temor a un embarazo por una parte y al utilizar estrógenos que mejoran el trofismo vaginal y otras cuestiones, tiene efectos beneficiosos relacionados con la sexualidad. Este es el estudio de Salvatore Caruso, publicado en 2011, y aquí veis qué hacen. Lo que hacen es un estudio prospectivo, abierto, no comparativo tampoco, únicamente con mujeres que utilizaron estradiol, valerato y dienogés, de 6 ciclos de seguimiento en 57 mujeres. Y lo que hicieron fue pasar una serie, empezaron el tratamiento, aquí tenéis cuál fue el esquema, empezaron el tratamiento y pasar unos cuestionarios. Uno es el SPEQ, que es Short Personal, lo tengo apuntado porque no me acuerdo del nombre, pero ahora mismo lo voy a decir. Un segundito, no, tengo aquí mis notas aquí, porque ahora no recordaba el momento. Short Personal Experience Questionnaire, ¿vale? Y el SF36, que es el short form de la forma corta del cuestionario de salud de la OMS, el 36, ¿no? Vale, lo que hacen es pasar esos cuestionarios. ¿Y qué se encuentran? Se encuentran que decimos 6 ciclos de seguimiento, que no hay diferencias en cuanto a la excitación, el deseo o la actividad sexual, mientras que sí hay diferencias significativas desde el inicio hasta 6 meses después o 6 ciclos en cuanto a la cantidad de orgasmos, al divertimento y la reducción de la dismenorrea. Esto veis aquí la diferencia es mínima, ya veis aquí solo un asterisco, mientras que sí que hay mejoría en cuanto al orgasmo, el divertimento y la reducción de la dismenorrea con este anticonceptivo. También del mismo estudio, aquí veis, ¿no? Lo que ocurre con el SF36, tiene 8 dominios y mejora. Fijaros aquí lo que ocurre. Esto es lo que ocurre antes de empezar el tratamiento, esto a los 3 ciclos y esto a los 6 ciclos. Pues hay una mejora de los 8 dominios que analiza el cuestionario Short Form 36 de la OMS, hay una mejoría significativa en los 8 dominios. Y lo mismo ocurre en este estudio de Davis, en lo que hacen también es un estudio de no inferioridad, este es aleatorizado, doble ciego y comparativo entre estradiol, valerato y dienogés con etilenoestradiol, y levonorgestrel. 6 ciclos de seguimiento, 276 mujeres y nuevamente utilizando, en este caso, la escala Sexual Function, la FSFI, veis como en los 6 dominios que tiene la escala, aquí tenéis lo que ocurre en baseline, ciclo 6, y lo que ocurre con etilenoestradiol, levonorgestrel y valerato, como hay una respuesta positiva también en cuanto al impacto en la calidad de la vida sexual. Por lo tanto, si la pregunta que me hacía Susana es, bueno, ¿hay efectos beneficiosos no anticonceptivos de la formulación que tiene Beleza? Pues hay que decir que sí. Más efectos. Relacionados con la fertilidad, no hay estudios, yo al menos no he encontrado estudios, pero todos los anticonceptivos hormonales tienen un efecto de clase, de protección frente a la enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Por qué? Porque el gestágeno a nivel cervical lo que hace es espesar el moco cervical e impedir el ascenso de gérmenes patógenos que puedan entrar en la cavidad endometrial y luego alojarse en las trompas de falopio, y la protección frente al embarazo ectópico
por la gran disminución de embarazos que se produce. Este es un efecto de clase que hay que también trasladar a belleza. Efectos beneficiosos sobre la piel y el hueso. Muy importante. Sabéis que una de las razones más importantes para abandonar el uso del anticonceptivo hormonal combinado es el hecho de experimentar acné, seborrea, pelo graso. Por lo tanto, esto es un factor muy importante. Si además estamos hablando de un anticonceptivo que ya hemos dicho que tiene estradiol valerato, que es menos potente que tiene estradiol, que hace que estimula menos la síntesis de proteínas hepáticas que tiene el estradiol. Entre las proteínas hepáticas, la globulina transportadora de hormonas sexuales, la SHBG. Cuanta menos SHBG yo tenga en sangre, más probabilidades tengo de tener más testosterona libre y, por lo tanto, más efectos androgénicos. Eso es así. Por eso, la combinación ideal para estradiol valerato es Dienogest, que es un gestágeno con efecto antiandrogénico. Y ahora, dicho lo que puede ser y lo que es, en teoría, vamos a ver lo que ocurre en la práctica. El estudio de Di Carlo. Di Carlo lo que hace es un estudio prospectivo, 36 pacientes con ovario poliquístico y acné leve o moderado, a las que trata con belleza durante un año. Y aquí tenéis lo que ocurre. Esto es lo que ocurría, lo que había al inicio. Evidentemente eran pacientes con acné leve o moderado, pues sin acné no había ninguna al inicio del tratamiento, pero al año, fijaros que una tercera parte de la muestra ya no tenía acné. O sea, no únicamente no es de esperar que haya un incremento del acné, que no lo hay, sino que incluso es una formulación que puede servirnos para tratar el acné leve o moderado. En cuanto al acné leve, había un 66% de mujeres al entrar en el estudio que pasó a ser un 44%. Eso significa que un 22% de mejoría a las mujeres que tienen acné leve. Y en cuanto al moderado, pues 33% al inicio, 22% un año después. Mejoría del 11%. Conclusión. Belleza sirve... Perdón, dejadme que reformule. Belleza no únicamente no va a inducir acné en las mujeres que lo utilicen, sino que además es un tratamiento válido para el acné leve o moderado. No había casos, como veis aquí, de acné severo en la muestra, porque el objetivo era valorar el impacto en acné leve o moderado. ¿Y esto por qué se produce? Fijaros, pues ahora vamos a hablar de las hormonas, de lo que decía antes, proteínas hepáticas y testosterona. Fijaros cómo, a pesar de que no incrementa tanto los niveles de SHBG como el tiene el estradiol, y eso es bueno para la seguridad del fármaco respecto a eventos trombóticos, pues lo que sí, algo sí que lo incrementa, evidentemente. Cuando administramos cualquier estrógeno, estamos incrementando la producción hepática de SHBG. Pero veis cómo se produce un incremento con una disminución de los niveles de testosterona libre. Esto explica el por qué se reduce el acné. Se reduce, como hemos dicho, que pasan de 0 a 33% las mujeres que tenían acné leve o moderado y pasan al cabo del año a no tener acné, a ser consideradas como libres de acné. Y en ese mismo estudio de Di Carlo también analizaron el impacto sobre la densidad mineral ósea, que es una cuestión que nos puede preocupar más a los médicos o los ginecólogos que a las pacientes, porque las pacientes son jóvenes y eso de la osteoporosis les queda como muy lejos, ¿no?, para la menopausia. Pero bueno, hay que decir que también con la limitación de únicamente 6 meses de periodo de evaluación, pero no hubo cambios significativos no, esto es un error, es BMD, es en valores de densidad mineral ósea, bone mineral density, en las mujeres que utilizaron belleza frente a las que no utilizaron o utilizaron placebo. No, este era prospectivo, no era comparativo. Prospectivo, 30 pacientes en las que se utilizaron marcadores óseos y medición de la densidad mineral ósea con densitometría y no hubo diferencias. Por lo tanto, también nos da un plus de confianza, de seguridad en el medicamento, sabiendo que a pesar de estar utilizando dosis de estradiol comparables a dosis bajas de estradiol, no debemos de esperar un impacto negativo sobre la densidad mineral ósea.
Sabemos desde hace mucho tiempo que los anticonceptivos hormonales combinados se asocian a la disminución del riesgo de algunas neoplasias ginecológicas y no ginecológicas, básicamente carcinoma de endometrio, carcinoma de ovario y cáncer colorectal. Esto, debido al mecanismo de acción por el que se produce, es aplicable a todos los anticonceptivos hormonales combinados. Es nuevamente un efecto de clase. No hay estudios, se necesitan estudios epidemiológicos de muchísimo tiempo de duración y de observación para poder decir que Veleza, concretamente Veleza, tendría estos beneficios, pero Veleza es un anticonceptivo hormonal combinado y con lo cual se beneficia de este efecto de clase de todos los anticonceptivos hormonales combinados. Por lo tanto, también cumple este requisito. Y por último, ya el último efecto beneficioso que quería compartir con vosotros es sobre la endometriosis. Sabéis que la endometriosis es una enfermedad cada vez más conocida, bastante prevalente, 15% más o menos de las mujeres en edad fértil, y que el tratamiento de la endometriosis, cuando no hay una oclusión intestinal o un atrapamiento ureteral, debe de ser en primera línea un tratamiento médico, y que en el tratamiento médico de la endometriosis estamos utilizando bien solo gestágenos, bien un anticonceptivo hormonal combinado. De ahí la importancia de poder demostrar que la combinación con estradiol, valerato y dienogest también es eficaz en el tratamiento de la endometriosis. Y aquí tenemos este estudio de Roberta Granese, publicado en el año 2015, en el que lo que hace es ensayo clínico aleatorizado, 78 pacientes operadas por endometriosis y tratadas posteriormente, como sabéis que hacemos después de la cirugía, un tratamiento con un tratamiento hormonal para evitar la recidiva, tratadas posteriormente con estradiol, valerato o leuprorelina, análogo de la GnRH. Aquí tenéis lo que ocurre. Este grupo es el que corresponde al estradiol, valerato y dienogest, y a la leuprorelina, y veis cómo a los 9 ciclos de tratamiento, en la escala visual analógica, aunque la diferencia no es significativa, se comporta al menos igual e incluso mejor, sin diferencia significativa, Veleza que el análogo de la GnRH con leuprorelina. Por lo tanto, eficaz para la prevención de la recurrencia del dolor pélvico asociado a la endometriosis. Otro estudio, también de los italianos, respecto a la endometriosis. Estudio comparativo entre Veleza y el DIU de levonorgestrel, Mirena, un no randomizado, 92 pacientes operadas de endometriosis y seguidas durante 24 meses. Y fijaros aquí, el grupo A es el que corresponde a las pacientes a las que se les administró valerato de estradiol dienogest, y el grupo B en el que se utilizó el DIU de levonorgestrel. Y aquí tenemos grupo A, aumento de, esto es la escala visual analógica a los 12 meses, aquí, esta es la escala visual analógica de dolor 12 meses después de la operación y del tratamiento, y fijaros cómo 2,4, 24 milímetros en la escala visual analógica frente a 34 en el grupo de Mirena, diferencia significativa. Por lo tanto, se comporta tan bien o mejor, perdón, en este caso, mejor dicho, mejor que Mirena para el control del dolor o de la recurrencia del dolor después de una cirugía. ¿Y por qué? Recordad al principio de la presentación, dienogest tiene una gran afinidad, una gran potencia o afinidad, perdón, por el endometrio. Y es un gestágeno que se utiliza para el tratamiento médico de la endometriosis, combinado con un estrógeno poco potente, como es el estradiol valerato, tiene este efecto beneficioso que Mirena no acabó demostrando en el estudio clínico de Morelli. Y ya finalizo con esta diapositiva de conclusiones a la pregunta que me hacía Susana. Bueno, pero Veleza tendrá efectos beneficiosos no anticonceptivos como tienen otras píldoras que hay en el mercado. Decir primero que es un anticonceptivo oral combinado con alta eficacia anticonceptiva. Recordad, índice de PEAR en uso perfecto 0,42, en vida real 0,76, que presenta los mismos efectos beneficiosos no anticonceptivos. Habéis visto la cantidad de evidencia que hay al respecto que los otros anticonceptivos hormonales combinados, y que además utiliza un estrógeno
natural, y lo pongo entre comillas, porque se fabrica en el laboratorio, pero es una sal del estradiol, que presenta un impacto metabólico menor. Hoy no era el día para hablar del impacto metabólico y de la coagulación y de la alteración de la coagulación que pueden producir los anticonceptivos, pero tiene un impacto metabólico menor de que los anticonceptivos que utilizan el tienestradiol, y por lo tanto se nos abre una ventana de oportunidad para poder prescribir a nuestros pacientes una anticoncepción eficaz, segura y con efectos beneficiosos no anticonceptivos. Esto era todo lo que os quería contar. Muchas gracias por haberme atendido y ahora quedo a disposición de las preguntas que queráis hacer por mediación de este sistema de Zoom. Gracias, hasta ahora. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la charla. Yo creo que estuvo súper interesante y nos quita muchas de las dudas que teníamos, ¿verdad? Y todos esos beneficios que podemos, pues, explotar con nuestros pacientes, ¿verdad? Con el uso de Beleza. Ahora, bueno, muchísimas gracias, doctor. Ahora vamos a continuar con la parte de... Perdón. Gracias a vosotros, decía. Doctor, vamos a continuar con la parte de preguntas y respuestas. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas al chat. Acá vamos a iniciar con la primera, que dice, ya les digo, sabemos que el uso de los anticonceptivos aumenta el riesgo de trombosis venosa o arterial. ¿Esta nueva combinación presenta el mismo riesgo? Hombre, evidentemente es un anticonceptivo hormonal combinado y por lo tanto sujeto a las mismas condiciones de uso que el resto de anticonceptivos. Con eso a qué me refiero, que está sujeto a las restricciones de categoría 3 y 4 de la misma forma que otros anticonceptivos. Pero hay que decir que puesto que se estimula menos la síntesis de FSBG, hay un menor impacto hepático. Digamos antes que el tienestradiol quita muchos procesos hepáticos para poder antes salir liberado del hígado. Lo que sí sabemos es que ahí está el estudio del fase 4, el PAS hecho con el tienestradiol, con estradiol valeriano y enogés, y publicado por un grupo de líder en Alemania, en el que se demuestra, incluso Videgaard, el danés, también ha demostrado que hay una disminución en el número de eventos trombóticos comparado con otras píldoras de la combinación que hoy estamos analizando. Por lo tanto, cierto es, no es un anticonceptivo que podamos utilizar en situaciones en las que hay una contraindicación o una warning para el uso de anticoncepción hormonal combinada, como puede ser un factor de riesgo de evento trombótico, trombofilia fílida o trombofilia genética o un evento anterior de trombótico. Las mismas restricciones para los anticonceptivos, pues sí que sabemos que cuando lo utilizamos en población sana, el número de eventos trombóticos que podemos esperar a lo largo del tiempo es menor que con otros anticonceptivos que contienen el tienestradiol. Y esto es lógico, como os decía, porque el estradiol valerato es menos potente en la síntesis de proteínas hepáticas que modifican la coagulación. Por ejemplo, proteína C activada, disminución de la proteína S es menos potente para estas acciones que el tienestradiol. Ok, perfecto, doctor. Continuamos con otra consulta. Ya se las digo. Más preguntas. Sí, tenemos una más. Dice, con este anticonceptivo puedo iniciar a una paciente que nunca antes ha tomado un anticonceptivo o usado ningún método contraceptivo antes. Sí, evidentemente. Es decir, quizá todo esto tenga que ver, esta pregunta probablemente tenga que ver con el posicionamiento inicial que se hizo
del original, por llamarlo de alguna manera, de anticonceptivo, ¿no? Con el estradiol barato y Dienogés, que cuando se posicionó, y es un asunto de marketing, porque Bayer en su día, cuando lo sacó, lo quiso posicionar, tenía entonces estradiol contra espirenona y quiso posicionar este producto para las mujeres de más de 40 años, ¿no? Prácticamente mujeres perimenopáusicas, para además aprovecharlos del efecto beneficioso sobre la disminución del sangrado menstrual. Y eso fue un posicionamiento de marketing, pero evidentemente Beleza es un anticonceptivo para poder ser utilizado por cualquier perfil de mujer. Incluso, con ello me refiero también a las mujeres más jóvenes, a las que se inician en la anticoncepción, a las starters, en otras palabras, o sea que evidentemente para cualquier mujer y desde el inicio del uso de un anticonceptivo hormonal combinado. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Dice, si bien no es un tratamiento para endometriosis, ¿existe algún estudio que demuestre beneficio ante un eventual desarrollo en esta patología en los pacientes? Gran y difícil pregunta de responder, porque habla sobre el desarrollo de la enfermedad. Yo os he mostrado evidencias sobre el control del dolor asociado a la endometriosis, pero como sabéis perfectamente, la endometriosis es una enfermedad cuyo origen es desconocido. Siempre hemos asumido o hemos entendido que la teoría de Samson, ¿no?, de la menstruación retrógrada como origen de la endometriosis, pero eso cada vez más está más en duda. Existen dudas razonables de que el origen de la endometriosis sea únicamente esa sangre menstrual que refluye hacia atrás por las trompas hacia la cavidad abdominal. Por lo tanto, no conocemos bien el origen de la endometriosis, sabemos que hay factores genéticos, prácticamente la mitad de las mujeres tienen un componente genético que va a condicionar que tengan una endometriosis y un componente epigenético, factores ambientales que modifican la respuesta sin modificar los genes, pero la respuesta del organismo. En ese contexto, decir que Beleza puede ayudar a evitar el desarrollo de la endometriosis, yo no me atrevo, no tenemos evidencias, ni Beleza ni ningún otro tratamiento. Los tratamientos que estamos utilizando son tratamientos sintomáticos, no etiológicos, no vamos al origen de la enfermedad. Con lo cual, los anticonceptivos hormonales combinados y Beleza entre ellos sirven para el control del dolor como síntoma de la endometriosis, pero el origen lo desconocemos. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias. Tenemos otra consulta. ¿Estudios de seguridad a largo plazo de esta combinación en específico? Sí, yo me refería hace un momento al estudio ALPAS, que es el estudio de seguridad que las agencias reguladoras, tanto la FDA en Estados Unidos como la EMEA en Europa, exigen a cualquier nuevo medicamento. Ahora estamos muy concienciados con la vacuna de la COVID, ¿verdad? Pues la vacuna de la COVID, todo este registro que se hace con la vacunación es porque se está haciendo también un estudio de seguridad. Yo me refería a que el Dinger es un epidemiólogo alemán que vive en Berlín y que es el que hace todos los estudios de seguridad importantes de los anticonceptivos, ¿no? El que hizo el TAX del anillo, el INAS Score, un montón de estudios de seguimiento. Y estradiol valerato y Dienogés, Beleza, también ha sido sometido a ese seguimiento de seguridad. Y como os decía, lo que se ha constatado en el estudio de seguridad de estradiol valerato y Dienogés de Beleza, lo que se ha constatado es una menor número, riesgo absoluto, números absolutos de eventos trombóticos cuando se ha comparado con la combinación que sería el gold estándar, que es el ethinestradiol y levonorgestrel. Sí existe y el resultado es favorable. Ok, perfecto, doctor. Y tenemos una pregunta más. Me parece que se mencionaron estudios donde se observa mejoría en cefalea. Clásicamente evitamos anticonceptivos en migraña con aura. ¿La recomendación es igual para Beleza? Exactamente igual. Es decir, no, es que yo hablo de la cefalea que aparece en la semana cuando utilizamos una pauta cíclica
en la semana libre de toma de hormonas o la semana de descanso, como lo queramos llamar. Esto no tiene que ver nada que ver con la migraña con aura, que como bien sabéis, la migraña con aura es una categoría 4 para el uso de anticoncepción con estrógenos, categoría 4 de la OMS. Por lo tanto, eso aplica igualmente a belleza. Mujeres con una migraña con aura, como decía inicialmente también respecto a los eventos trombóticos, no deben de utilizar anticoncepción hormonal combinada con estrógenos, sea cual sea el estrógeno, sea cual sea el gestágeno que le acompaña. Esto aplica a belleza. Sabemos que mejora la cefalea catamenial, yo me refería al estudio de Rosela Rappi de cefalea catamenial, pero no aplica a la migraña con aura. Sigue siendo una restricción para el uso. Ok, perfecto. Sí, de hecho esa cefalea por deprivación de hormonas pues sí es bastante común, ¿verdad? Eso es, y ahí es efectivo el tratamiento con todos los anticonceptivos, pero con belleza especialmente por lo que os decía antes. Acortamos el periodo libre de toma de hormonas, no dejamos que el folículo empiece a activarse nuevamente porque tenemos únicamente 2 días con placebo en ese régimen cuatrifásico y además utilizamos estradiol valerato, que es menos potente que tiene el estradiol. Ok, perfecto. Tenemos una pregunta más, doctor. ¿Por cuánto tiempo es recomendable utilizar este anticonceptivo? ¿Hay alguna edad máxima para su uso? No, en absoluto. Es como el resto de anticonceptivos combinados, mientras no aparezcan nuevos factores de riesgo, mientras la mujer lo tolere bien y no tengamos temor a que, con la edad se incrementa el riesgo de tener eventos trombóticos. Esto nos pasa a todos, tomemos o no tomemos anticonceptivos, ¿no? Pero en principio no hay un límite de edad. No lo hay para belleza y no lo hay para ningún otro anticonceptivo hormonal combinado. ¿Cuál sería la edad límite? La edad de la menopausia. A partir de ese momento ya no es necesaria la anticoncepción. Entonces nos plantearemos qué hacemos si queremos manejar un síndrome climatérico agudo de la mujer, ¿no? Pero la edad tope sería la aparición de la menopausia. Ok, perfecto, doctor. Una pregunta más. Dice, ¿qué tan común es el uso de anticonceptivos versus DIU en Europa? Pues en Europa se utiliza bastante más la anticoncepción combinada por vía oral, la píldora, que los DIUs. Los datos que manejamos, bueno, yo os puedo decir, el último encuesta de uso de anticonceptivos en España, que es de final del año 2020, el uso de píldoras toma aproximadamente el 20% de las mujeres en edad fértil, mientras que anticoncepción intrauterina, DIUs, los utilizan el 7%. Eso es en España. En Europa se utiliza más la píldora y se utiliza también más el DIU, pero son porcentajes similares. Podríamos estar hablando que en Europa aproximadamente, haciendo una media de todos los países europeos, hay un 35% de mujeres en edad fértil que utilizan anticoncepción y que utilizan el anticonceptivo que utilizan es una píldora y un 10% aproximadamente que utilizan un DIU. Ok, perfecto, doctor. La siguiente consulta. Se ha observado la aparición de cáncer de mama ligeramente más a menudo en mujeres que usan anticonceptivos combinados. ¿Hay algún dato sobre esto para la combinación de dienogés y valerato de estradiol? Una de las que es más frecuente de los anticonceptivos. Bueno, no, hay 2 preguntas, pero bueno, es el primero, perdón. Bueno, respecto a la primera, es cierto que clásicamente se ha venido asociando el uso de anticoncepción hormonal combinada con el cáncer de mama, pero hay que decir que los estudios son muy contradictorios. Es decir, el único estudio, que establece un riesgo, que es un riesgo relativo de 1.22, es un 20% más de riesgo, es el estudio epidemiológico de Valérie Beral, del año 92-93 o por ahí, en el que recoge información de 52 estudios publicados epidemiológicos, básicamente casos, control y observacionales, y llega a esta conclusión. Luego hay que deciros que hay muchos estudios mejor diseñados, porque esto es un pool análisis de varios estudios epidemiológicos, ¿no? Que hay estudios posteriores con análisis prospectivo, con estudios de cohortes que no han llegado a esta misma conclusión, o sea que esa asociación entre el uso de anticonceptivos combinados con estrógeno o solo gestágeno también es válido, y el cáncer de mama es una cuestión que todavía la comunidad científica no ha resuelto adecuadamente.
Y también sabemos que probablemente el origen de ese posible incremento de los estudios tiene que ver con el gestágeno que se utiliza y no con el estrógeno, ¿no? Dicho esto, tengo que decir que no hay estudios con la combinación con estradiol valerato y Dinoges, estudios epidemiológicos, que es lo que hace falta para hacer esta asociación entre uso anticonceptivo y cáncer de mama. No hay estudios epidemiológicos porque se necesita mucho tiempo para eso. Y a nivel de laboratorio, con líneas celulares sí, y no hay un incremento. Pero no tenemos datos para decir que Beleza sea mejor o peor respecto al posible cáncer de mama que puede inducir un anticonceptivo que los demás, con todas las dudas que tenemos sobre si esa asociación es real, es casual o es causal, que no lo sabemos. Ok, está bien. Muchas gracias, doctor. Pregunta, ¿verdad? Esta es la última. Una de las quejas más frecuentes de los anticonceptivos orales combinados son los spottings o sangrados entre periodos. Creo que seguía que qué tan común es con el valerato de estradiol, con la combinación. Con Beleza. Y es una causa frecuente, o la causa incluso más frecuente por la que una mujer va a abandonar el uso de una píldora del uso de un anticonceptivo durante su uso, es experimentar este tipo de episodios, ¿no? De sangrado. ¿Qué ventaja tiene Beleza respecto a otros anticonceptivos? El gestágeno. Hemos dicho que Dinoges es un gestágeno con gran afinidad por el endometrio, es decir, una potente acción endometrial. Y esto va a hacer que el endometrio se fije más, tengamos menos, es una cuestión que conoceréis probablemente, menos impacto en la síntesis y el metabolismo de las metaloproteinasas de la matriz intersticial, que son las enzimas responsables de que las células del endometrio estén unidas unas a otras, no se disgreguen y no se sangren. Digo esto porque, claro, estradiol valerato, al ser menos potente que tiene estradiol, probablemente va a inducir menor proliferación, no, probablemente no, va a inducir menor proliferación endometrial. Pero el responsable del control del ciclo, en este caso, va a ser Dinoges por su actividad endometrial. Si nos vamos a la clínica, ¿qué podemos esperar de una mujer a la que yo prescribo Beleza? ¿Qué puedo esperar? O las mujeres, ¿qué podemos esperar respecto a la posibilidad de que aparezca sangrado intermenstrual? Pues en la misma línea que el resto de los anticonceptivos. En los primeros ciclos de uso podemos esperar un 15-20% de spotting hasta el tercer ciclo. Ese spotting va a ir disminuyendo a lo largo del tiempo. Sabéis además que se disminuye mucho la cantidad de sangrado, por eso es el único anticonceptivo combinado hoy en día con indicación para el tratamiento del sangrado menstrual abundante. Reducimos la cantidad de sangrado y el spotting al cabo de 12 ciclos se sitúa en una franja de entre el 3 y 6% aproximadamente. Eso va a ocurrir como ocurre con el resto de los anticonceptivos. Ok, perfecto, doctor. Yo creo que eso sería. Más bien, muchísimas gracias, de verdad. A mí me encantó la charla y yo estoy segura que a todos también. Perdón por haberle interrumpido esa noche, ¿verdad? Porque ya es de madrugada. Aquí ya son las 3 de la mañana, de la madrugada, sí. Sí, bueno, claro. Ahora iremos un ratito a la cama y ya está, no hay problema. Bueno, doctor, de verdad, muchísimas gracias, estuvo súper interesante y espero que todos ustedes pues también hayan disfrutado y que sea de gran provecho en su trabajo, ¿verdad? Pues toda la charla del doctor y todos esos beneficios no contraceptivos de Beleza, ¿verdad? Ya todos los tenemos bastante claros y muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Ya el producto, como dijo el doctor, ya está en todas las farmacias principales del país, entonces ya también pueden tener la seguridad de que sus pacientes van a conseguir el producto, ¿verdad? Igual, para cualquier consulta y todo, me pueden contactar con mucho gusto o con alguno de parte del equipo de visita médica, ¿verdad? Y muchísimas gracias a todos, les deseo buenas noches y que tengan muy buena experiencia con el producto. Y muchas gracias, doctor. Gracias a ti, a vosotros, Susana. Y permíteme, en esta época de pandemia, desearos lo mismo que el lema de vuestro país, pura vida. Pura vida, doctor. Claro. Muchas gracias a todos. Buenas noches.